esta siga siendo una mañana de mucha bendición, amén. Que esa nube que nos está guardando de exceso calor siga ahí y nos a disfrutar de este tiempo. A mí lo que la palabra nos da a conocer en el Salmo 68, es un salmo de los más largos, pero contiene, mire que uno se decide y se ocupa de escudriñar la palabra y de meditar en ella, y de verdad que encuentra tantas cosas que uno dice, Dios, ¿cómo no escuchar tu voz? ¿Cómo no decir que tú nos has hablado desde siempre? ¿Cómo no tener primero la gratitud para con Dios de que Él sí nos ha buscado por todas las generaciones? Él nos ha hablado. No hay nada que ocurra que Dios no lo haya anunciado a nosotros. Y este Salmo 68 en cierto modo habla también de lo que nos hace anuncio a lo que es el tabernáculo, ¿cierto? De lo que hoy creo que es la palabra, la verdad no sé, pero lo que el Señor nos ha hablado, que Él quiere que conozcamos lo que realmente es el tabernáculo. Y este salmo también habla de ese tabernáculo porque anuncia esa venida del Señor Jesucristo. Pero en sí, en general, el salmo nos da tantas palabras de confianza, de esperanza y de victoria que yo digo, ay Señor, perdónanos porque nosotros como iglesia que te conocemos, tenemos que ser honestos y reconocer que a veces dudamos, que las circunstancias, las cosas que vemos, lo que vivimos, nos hacen dudar de algunas cosas, pero la palabra tiene todo y por eso Él nos llama tanto a que escudriñemos las Escrituras, porque en ella es que hallamos la vida, no solamente la vida en este plano natural, sino una vida eterna. Entonces, leamos lo que dice Salmo 68 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, que es el que nos va a permitir recibir algo de lo que Él tiene para nosotros. Dice el Salmo, dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y serán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad a que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, más oportuno para este tiempo que nunca. Dice, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Usted tiene todo su ser ahí, ¿se está imaginando esto que está leyendo? Tiene todos, como nos enseña Deuteronomio, que tengamos todos nuestros sentidos ahí, porque si estamos leyendo esto, o sea, jamás dudaremos de ese Dios que tenemos y de lo que Él nos ha prometido y de lo que Él tiene para nosotros, que podemos estar confiados sin importar, aunque andemos por el fuego, no nos quemaremos, aunque andemos entre aguas profundas, venga, qué sé yo, no nos ahogaremos. Este Dios es real. Y entonces aquí dice los que son, llegamos hasta el 9. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Esto me suena a medicina. Dice, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Es por la bondad de él. Dice, el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y como plumas con amarillez de oro.
cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. O sea, lo que el enemigo ha querido siempre tomar el lugar que le corresponde a Dios. Dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Él es Dios de todos. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos. De Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. O sea, Dios es tenaz. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante de los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecen dones. Reprime la reunión de las gentes armadas, para que oremos de esta manera en estos tiempos. Reprime la reunión de las gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios sobre Israel, es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén. Vemos el relato de algo que se ha sido en la historia, también lo vemos en este tiempo, ¿no? Pero siempre será ese Dios temible el que nos saque a nosotros en victoria. ¿Quiénes somos nosotros? Su pueblo, aquellos que por la gracia primeramente de Él y por nuestra decisión nos decidimos a formar parte, a recibir ese regalo, esa invitación, esa búsqueda de Él para conformar y ser parte de su pueblo. Nosotros podemos contar con eso. Es un salmo que contiene, pero mira, multitud de riquezas. Esto es como para un seminario, la verdad, porque contiene tantas riquezas, sobre todo que son las riquezas que nosotros como el pueblo necesitamos en este tiempo. Pero podemos rescatar cuatro grandes cosas que este salmo nos enseña. Número uno, son cortas, con esto ya terminamos. Las razones por las que Dios merece ser honrado, glorificado, exaltado, reconocido por nosotros, su pueblo, son muchas. Pero aquí vamos a mirar cuatro que a vuelo pájaro las encontramos en la lectura de la palabra. El número uno es que Él es el padre de huérfanos, es decir, Él recibe con cariño a quienes no tienen familia. O sea, nosotros lo tenemos a Él es padre para todo el que quiera acercarse a Él. Ahora, cuando Él dice que no tienen familia, no es exactamente porque no tenga papá, mamá o hermanos, ¿sí? Sino esa familia
que en Él se identifiquen en esa misma fe, en esa misma principios de vida, en esa misma esperanza de vida, en esos mismos principios, estatutos y mandamientos. ¿Mm? Él es el Padre de todo aquel que quiere, que busca, que reconoce que necesita eso. Número 2, Él es el Padre de las viudas. Ahí está escrito, ¿cierto? Es un versículo que es rema para muchas personas. Él es esposo de viudas y padre de huérfanos. O sea que no hay una sola persona que pueda decir que no tiene familia. No hay una sola. Pues si tienen ese corazón humilde, ese corazón sensible a reconocer a ese Dios como su creador, como su Padre, como su Salvador y como su consejero y amigo, el Espíritu Santo. Número 3, Él recibe con cariño a los que sufren soledad. Yo no sé, pero yo creo que en esta humanidad no hay uno solo, por más que esté rodeado de multitudes, que no haya experimentado un momento de soledad. Y es cuando solamente Él se hace esa compañía incondicional, esa compañía que no va a estar ahí al lado tuyo para decirte, te lo mereces. Es que ni siquiera porque la palabra de Él lo dice que todos recogemos lo que sembramos. Él nunca llega con ese tipo de palabras a quien se siente solo, abandonado, triste, avergonzado, qué sé yo. Él viene con palabras de amor, Él viene con palabras de esperanza, Él viene con palabras de fortaleza, de confianza, ¿cierto? Siempre está ahí. O sea que podemos contar, y la humanidad entera podemos contar con ese Dios y Padre. Y número 4, Él lleva todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todos los días, no solamente el día que de repente nos hemos dispuesto a levantarnos, a orar, a leer la Biblia, bueno, qué sé yo, como a establecer esos hábitos que tenemos como pueblo, como cristianos, sino hay veces, qué sé yo he pasado tiempos por esos, en que por las circunstancias de la vida, ¿sí? O porque mi condición humana no tiene esa misma posición de levantarse a las 4, a las 5 a buscar la presencia de Él y no le dedico todas las horas que normalmente le dedico de escudriñar la palabra. Pues yo lo hago muchas veces hasta 3, 4 horas me puedo dedicar a escudriñar la palabra, pero pues yo sé que todos no lo hacen, pero se hace. Aún el día que no hagamos eso, Él está ahí dispuesto para llevar todo lo que nosotros sintamos que no podemos solos. De hecho, la palabra nos enseña que sin Él nada podemos hacer. El tema es que a veces nosotros, aún conociéndolo a Él, queremos llevar todas nuestras cargas solos. Y sí, Él nos ha dado capacidades, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos saber que solos no podemos hacer. Lo podemos lograr todo si ponemos toda nuestra fuerza, todo nuestro empeño, pero le añadimos la ayuda de Él. Solo así podremos lograr las cosas que Él promete darnos y que nosotros necesitamos. Entonces, por eso, iglesia, querida familia, que este día nosotros podamos salir de este lugar con la seguridad y con la certeza de que Dios es nuestra fortaleza, de que Dios es nuestro libertador, que Él es el príncipe de nuestra vida. Él y Él, nosotros somos los favorecidos. Él solo está esperando que recibamos y podamos disfrutar de esa vida abundante que el mismo Señor Jesucristo prometió que tendríamos si entraríamos por Él, que es la puerta, si anduviésemos en el camino de Él y si mantuviésemos en la guía nuestro camino de su palabra, porque como ella misma dice, Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, podremos vivir esa vida de abundancia que Él ha prometido. Amén. Bendecido día, familia, y bienvenido, pastor.
Muy buenos días a los que no había saludado, el Señor los bendiga. Yo quiero invitarle que nos dispongamos como ya lo hemos estado haciendo, pero en especial por algo bien específico, y es porque el Señor nos traiga revelación y entendimiento de su palabra. O sea, uno puede venir a este lugar y no estar en este lugar. Y es algo que no depende de ti. Es que cada vez que buscamos a Dios, el enemigo siempre se va a querer oponer y va a distraer y te va a poner a divagar. Toma tus pensamientos y empieza a distraerte. Y eso que Dios quiere sembrarte, se lo roba. Cuando sales de la misma manera en que entraste. Pero aún peor, porque te sientes insatisfecho. Y dices, vas a pensar es, ¿a qué fui? Qué pereza ir a ese lugar, a nada. ¿Pero por qué fue? No porque no hubiera algo, es porque el enemigo logró distraerte y robártelo. Es como cuando tú te subes al Transmilenio y tú vas dispuesto a irte a trabajar feliz, contento, a dar lo mejor, a buscar el sustento, y te roban el celular, te esculcan el bolso y sales como. Así sucede cuando venimos los domingos a la iglesia. Por eso es que los invito a que le digamos, Señor, en esta mañana queremos disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Queremos estar aquí presente en todo ese ser que tú nos diste y conectarnos contigo y con tu palabra para poder comprender ese mensaje que tú tienes para nosotros, que es propicio para este tiempo, Señor. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días hablábamos de cómo el Señor nos habla a través del tabernáculo y cómo el Señor nos llama y nos dice, oye, mira, desde todo el principio de los tiempos yo te he estado hablando y te he querido presentar a mi Hijo Jesucristo a través de todas las cosas que hago. Y en el libro de Éxodo usted encuentra que el Señor ordena a Moisés hacer un tabernáculo. Hace 8 días explicaba que cuando el tabernáculo era una gran carpa que era rodeada por unos lienzos blancos, ¿sí? Y era más o menos como decir del tamaño de una cuadra, pero al cuadrado, póngale 50, 60 metros de largo por 30 de ancho, y eso estaba rodeado de unas cortinas blancas, 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 ¿sí? Cada 5 metros un poste, y alrededor de esa carpa preciosa, hermosa, habían mínimo unas 500,000 carpas, todas grises, como cuando uno va a acampar. Pero la diferencia es cuando usted ve un campamento del ejército, que son carpas todas grises, todas. Pero imagínense 500,000. Y en todo el centro de ella está el tabernáculo. ¿Qué significa la palabra tabernáculo? Significa casa de vida. O sea, cuando el tabernáculo está allí, ese es el lugar de vida, el centro. ¿Por qué le dicen a uno que en el centro del corazón? Porque se supone que ahí está el centro de la vida. O sea, ahora, ¿qué sucede? Aprendíamos que, y el tema de hoy es un tabernáculo hermoso en medio de carpas empolvadas. Es Dios desciende del cielo y se hace en un mundo pecaminoso. La santidad desciende a este mundo lleno de pecado y se establece en el centro. Entonces, del tabernáculo aprendimos que al verlo desde lo alto era muy grande, pero poco atractivo, y hablábamos que era igual que Jesús, cuando Isaías lo define en Isaías 53, 2 y 3, que dice que sin atractivo le vimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios hecho un despojo a causa del pecado. Cuando el mundo, y hablaba también de eso hace 8 días, que cuando los judíos recibieron a Jesús, ellos se quedaron sorprendidos y no creían mucho, era por eso, porque ellos estaban esperando un libertador. ¿Sí? Es como si usted está lleno de problemas y tiene muchas necesidades y espera que venga el tío rico y llega pobre a pedirle almuerzo.
Si ustedes dicen, nah, pero si yo estaba esperando que me ayudara. ¿Sí? Entonces, más o menos eso fue lo que sucedió. Pero con el tabernáculo era, desde lo alto era un poco atractivo, pero al acercarnos, esa valla que rodea, llena de cortinas blanquísimas, hace más notorio el percudido y sucio de las demás. O sea, cuando tú tienes un traje limpio, ¿sí? Pero de pronto una camisa con los puños así como negritos, se hace más notorio, ¿sí? Es mejor estar todo medio sucio y no con algo limpio, porque se va a ver más. Entonces, así sucedía. Viendo todas esas carpas grises y ve usted esas hechas lavadas con blancos, ¿sí? Entonces eso hacía que resplandeciera ese lugar, ¿sí? Y entonces en medio de todas esas tiendas, de esas miles de tiendas, la impresión que da es que la pureza, la santidad que allí adentro había, era muy grande. O sea, qué gran diferencia es cuando... Es como cuando tú vas a la iglesia y tú estás muy cargado. Y el Señor derrama una gracia y una unción y tú sientes que como que hay un nuevo aliento. ¿Sí? Y entonces tú dices, Dios, quisiera quedarme aquí. O cuando tú te vas de paseo. Y en ese paseo tú no tienes que hacer nada sino descansar. Te levantas, te vas para la playa, te tienen el desayuno listo, si te lo quieren te lo llevan allá a la playa, vuelves, descansas, vas nuevamente a la playa, vas a la piscina, te tomas un daiquiri, vuelves a la casa, en fin, solo atenciones. Tú dices, ay, yo quisiera quedarme acá. A ese corre-corre de la ciudad, a esa turbulencia de ciudad, esos trancones, qué pereza. Más o menos lo mismo. Eso sucedía con esa gran carpa, todo el mundo grisáceo, todos cargados, todos llenos. Pero allí había una esperanza en ese centro. Hacía la diferencia, oiga, no todo es negro, no todo es sucio, allá hay algo hermoso que yo quiero, ¿sí? Y entonces, esto nos da muestras de que la santidad de Dios es notoria, pero además, al ver todas esas cortinas que encerraban el tabernáculo, muestran también el que Dios no se deja ver así nomás. Pareciera que su propósito es impedir el acceso, como si dijeran, prohibido entrar acá. Ustedes allá y aquí la carpa exclusiva. ¿Sí? Ahora, normalmente la entrada hacia Dios está prohibida, ¿cierto? O sea, ¿cómo decir que yo voy a entrar al cielo? Si me es imposible. Físicamente, ni con toda la tecnología, resulta que Dios está en el cielo de los cielos de los cielos. Y nosotros alcanzamos a llegar al cielo de los cielos. El cielo primero es la atmósfera, ¿sí? El segundo cielo es la estratosfera, o sea, donde están todos los planetas, la Vía Láctea y todo lo que el hombre ha podido medio atisbar, como dirían los abuelos. El tercer cielo, nunca el hombre podrá llegar allí, exceptuando porque el Señor lo lleve. Así que es la promesa. Entonces, vemos acá que el Señor nos lleva a que entendamos que a pesar de que el cielo es inalcanzable para nosotros, Él lo trae para nosotros. Él trae su presencia a nosotros. ¿Sí? Y además, también vemos que esta gran casa de cortinas blanquísimas que contrasta con todas las miles grisáceas que lo rodean, ¿qué es lo que nos querrá decir? ¿Sí?
sino que ¿quién puede ser el que está representado allí? ¿Quién es el intermediario? El que representa esa casa en la tierra. Dios Padre no ha descendido a la tierra, pero sí su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que Dios, quien es santo, que es santo, 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 Él solamente puede manifestarse a través de su Hijo Jesucristo, quien en medio de esa situación es llamado el Cristo, el Emanuel, el Verbo de Dios. Y entonces miremos lo tremendo lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, vamos a leer hasta el versículo 23, dice, ¿qué pues? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que las obras de la ley, sin la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que manifiesta la ley? El pecado. Hace visible el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, así se sentía todas las personas que estaban en las carpas grisáceas. Eso es lo que representa. Y delante de la presencia de ese tabernáculo, todo lo que hacían era ver representado su propio pecado. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Dice que en la presencia de Dios nuestros pecados son manifiestos. ¿Por qué? Porque cuando tú te reúnes con, por ejemplo, tú vas a la universidad o al trabajo y el 80% de las personas tienen ¿qué? Una actitud ¿cuál? ¿Cómo es? Totalmente apartada de Dios. Entonces son vulgarotes, hablar con grosería toda hora es la manifestación general, ¿sí? Entonces, cuando tú estás en medio de ellos, tú dices, ay, pero tan santurrón, ay, el que no dice groserías, ay, pero usted sí, ¿verdad? Entonces somos señalados como esa minoría. Así es el pecado delante de Dios. Cuando la santidad se manifiesta, el pecado se muestra. Eso es como cuando, mira, hubo un tiempo en que el mundo me tenía atrapado y me gustaba mucho discotequear. Y resulta que cuando usted va en las noches a las discotecas, eso se ve súper bonito, eso se ven luces, destellos, el ambiente, y uno dice, uy, no, qué cosa tan sabrosa. Pero resulta que yo era muy vago y entonces me quedaba era hasta que amanecía. Y cuando amanecía veía la verdad del lugar. Hasta ratones se ven caminando por ahí. En esos lugares que de noche se ven lindos, en el día es una porquería. ¿Sí? Se ve la verdad de lo que es ese lugar. ¿Sí? Ahora usted podría pensar, ay no, pero quién sabe dónde se metía.
allá mismo donde se puede meter cualquiera, porque donde habita el pecado no pretendan que haya cosas buenas. Donde se mueve el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, la drogadicción, el sexo ilícito, ¿qué cree que se va a presentar? ¿Qué cree que va a haber bueno ahí? ¿Sí? Eso es peor que si le sirvieran en un restaurante su almuerzo en el plato del perro. Es más o menos lo mismo. Pero el diablo, que es astuto, siempre lo hace ver resplandeciente. ¿Sí? Entonces, viene esta parte y es importante que entendamos que ese Jesús viene a mostrarse. Pero mire qué parte del tabernáculo representa a Jesús. ¿Sí? Entonces, si el tabernáculo, que es la casa de vida, que es Dios, y su acceso está prohibido, ¿quién es tan puro y santo que está en su presencia constantemente, en la presencia de Dios, si no es el mismo que el Dios Padre estableció como la única puerta de acceso? ¿Qué es? Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y entonces yo quisiera que mostráramos que cuando nos dirigimos a ese tabernáculo solo tiene una puerta. Pero esa puerta está al lado oriental. ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente, nororiente, ¿cierto? Entonces, cuando el sol iba saliendo, lo primero que iba a alumbrar era la gran puerta que había en ese tabernáculo. Y qué cosa tan tremenda, y es que esa puerta, a diferencia de todo su entorno, era de colores. Tenía 3 colores: azul, púrpura y escarlata, en un fondo blanco. Imagínense ustedes cuando sale el sol y destella sobre esa puerta en colores, ante una fotografía de unas carpas grises, negras, sucias, que representan la vida nuestra. Entonces, siempre era la atracción, era el atractivo de todo el pueblo, ¿sí? De igual manera, esa hermosa puerta, esa gran puerta que medía 10 metros de largo por 2,5 metros de alto. Entonces, aparte de hermosa y colorida, que llamaba la atención de todos los que la veían, era el acceso, un acceso fácil. ¿Por qué? Porque era de tela. Esta puerta no era ni de madera ni de metal, como lo que hacemos ahora. Tratamos de poner puertas y candados grandes, porque no, esa puerta era de tela. O sea, que en tus fuerzas podría pensarse que cualquiera podía romper la tela y entrar, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente quería decir? Quería decir que, siendo la presencia de Dios, estaba disponible para todos los que quisieran acercarse, pero con una condición, y era pasar por la puerta, ¿sí? La puerta nos habla del permiso de Dios. La puerta, cuando usted abre la puerta, está invitando a seguir, ¿sí? Esa puerta cada 8 días se abría para que todos vinieran. Durante toda la semana estaba la expectativa de que esa puerta de colores, ese lugar tan bonito, ese lugar que se respira paz, gozo, se abría una vez a la semana, para que todos se acercaran confiadamente. Y entonces ese Jesús, que es el que habla de la puerta, vemos que esa puerta que representa a Jesús es una puerta ancha, que es una puerta hermosa, que es fácil su acceso, pero también dice que es una sola puerta. ¿Y en dónde está? En el lado oriental. ¿Qué dice la palabra al respecto de esas cosas, de esa puerta? Primera de Timoteo, leamos Primera de Timoteo 2,
Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Perdón, no, esa no es. Primera de Timoteo 2, es que me... 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que ¿qué? Y que vengan al conocimiento de la verdad. A ver, esto es parte de esa puerta que tenemos que tener en claro. Dios sí quiere que todos entremos. Jesús es nuestra tarjeta de invitación, la cual fue enviada de parte del Padre para la humanidad. Para que, ¿qué dice la palabra? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esa puerta realmente lo que busca es que todos la busquemos. No es una puerta de impedir la entrada, es una puerta que invita a entrar. ¿Sí? Es una puerta abierta, y el cual dice el Señor a través de Timoteo que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. O sea que, ¿por dónde entramos a esa puerta? Por el conocimiento. Si tú no tienes conocimiento de quién es Dios, si de pronto coges la Biblia y entonces, ¿cuántas veces de pronto hemos leído sobre el tabernáculo de Dios? Y uno dice, ay, si eso era una carpa que hicieron Moisés, pero ¿y qué con eso? Es el mensaje de Dios que siempre ha sido constante, que ha sido el mismo, diciéndonos, mire, yo soy Dios de poder grande, que habito en los cielos de los cielos y soy santo. Pero yo quiero que ustedes vengan a mí, pero para eso dejo y envío a mi Hijo Jesucristo. Y todo el pueblo desde Moisés en adelante, sin saber, les estaba siendo revelado Cristo. Sin saberlo, se les estaba anunciando quién era Jesucristo, quién era Emmanuel, quién era el Dios con nosotros. O sea que en realidad el tabernáculo lo que quería era que nos fuésemos acostumbrando a Cristo, que lo fuéramos identificando. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 22? Versículos 16 y 17. Dice Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome de las aguas de vida gratuitamente. Mire que ni siquiera tiene costo. Dios no nos pide plata. Ese cuentico de que, ay, es que yo no voy a la iglesia porque eso es una pedidera de plata. No, eso es mentira. Que en medio de todo debemos de enseñar principios eternos, sí, y entre esos principios está el principio de la prosperidad y de la bendición. Es como cuando le enseñan a usted matemáticas. Si a usted no le enseñaran las tablas de multiplicar, ¿usted podría sacarle la raíz cuadrada a un número? No, porque no tiene el conocimiento básico. ¿Sí? Igual, si yo quiero saber, ¿usted sabe por qué los campesinos lo primero que hacen es aprender a sembrar y en qué fecha sembrar y qué semillas sembrar? Porque de eso depende la cosecha. Y Jesús dijo, y el Señor nos enseñó que todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Y cuando nosotros enseñamos a la iglesia a honrar a Dios, porque Él lo dice, lo que les estamos enseñando es a cómo guardar sus finanzas, cómo multiplicarlas y cómo ser bendecidos con ellas. No de cómo ser ricos, porque una cosa es ser adinerado y otra cosa es ser prosperado. Porque la mayor prosperidad y el mayor éxito de la vida no consiste en tener, sino en poder disfrutar lo que Dios te da con las personas que amas. Eso es el verdadero éxito.
¿De qué te sirve tener y enchuchar si el día que vaya a estirar la pata, qué se va a llevar? ¿Ah? ¿Qué dice la palabra? Que a este mundo venimos como desnudos. ¿Y cómo nos vamos? Desnudos, sin nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñarnos? Un principio de honra, de colocar a Dios en primer lugar, de enseñar eso, porque Él no necesita de dinero, Él es el dueño del oro y la plata. A quien le conviene entender ese principio es a mí, porque en la misma medida en que honro a Dios, ¿qué dice la palabra? Honra a Jehová con todos tus bienes, con las primicias de tus cultivos, ¿sí? Y entonces Él multiplicará vuestra sementera, o sea, toda la semilla, todos los frutos serán multiplicados. Entonces, ese es el principio, pero recuerde, es gratuito, la salvación no es por obras, es por gracia. Y la gracia de Dios fue que, estando en el reino de los cielos, Él viene a este mundo. Amén. Ahora, ¿qué dice Juan 10:9? Evangelio de Juan. Estamos comprobando cómo del tabernáculo está hablando de Jesús y cómo Jesús es la puerta, ¿sí? Y en Juan, capítulo 10, versículo 9, nos dice lo siguiente. Dice, yo soy la puerta. Dice Jesús, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de ese tabernáculo. Por eso tiene esos colores. Más adelante vamos a próximas reuniones, veremos qué representan esos colores, ¿sí? Pero él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. ¿Qué es lo que está ofreciendo Jesús? Salvación. Él no dijo, y el que entrare por mí será enriquecido. No dice, el que entre por esta puerta nunca se enfermará. No, sí, habrá enfermedad o lo que sea, problemas tendremos. Pero él lo que promete en realidad es que seremos salvos. Y dice, y luego, y entrará y saldrá y hallará, ¿qué? Pastos. O sea, el pasto representa el sustento de lo que usted pueda necesitar. No de lo que quiera, sino de lo que necesite. ¿Sí? Por eso la palabra dice, pedid y no recibís porque no sabéis pedir, porque pedís para vuestras pasiones y deleites, no para lo que realmente necesita. ¿Sí? ¿Usted sabe qué necesita hoy? Amén. Eso es lo que necesitamos. Conocer a Dios, saber quién es Él. La plata el Señor la hará llegar a través de los dones y talentos que nos ha dado. A través de eso nos llegará las finanzas, ¿sí? Dios nos da lo que para nosotros es imposible. Para nosotros es imposible conquistar la vida eterna por nosotros mismos, ¿sí? Eso es lo que Él nos da. Entonces, dice Efesios, continuemos buscando el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 18. Dice, hablando de Jesús, dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sí? ¿Por medio de quién? De Jesús. ¿Quiénes son los unos y los otros? Los judíos y los gentiles, los que de los dos hizo uno. ¿Sí? Esos somos los que podemos entrar confiadamente por medio de Él, de Jesús. Entonces, sigue siendo la invitación. La puerta no es un impedimento, es una invitación a entrar, ¿sí? Luego dice en Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo 2:5, dice,
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces estamos entendiendo sobre quién es ese tabernáculo y qué representa su puerta. ¿Quién es esa puerta? Jesús. ¿Sí? Desde la puerta. ¿Y por qué sale al oriente? Porque Él es la luz, Él es la estrella, el lucero resplandeciente de la mañana. Mire que todo tiene que ver con Él. ¿Sí? Él anuncia. Cuando sale el sol, podría decir, según la palabra, es Jesús el que sale a alumbrarnos. Su luz es la que nos resplandece. ¿Sí? Por eso la naturaleza y toda la creación no habla de lo importante que somos nosotros, sino de la grandeza de Dios. Todas las cosas hablan es de Dios. ¿Sí? Entonces a veces como que queremos es apoderarnos. Es como cuando los hijos de las personas multimillonarias, ¿sí? Entonces es que papi me regaló tal cosa, es que papi me dio ese yate, papi, ¿sí? Entonces el papá se vuelve el símbolo del dinero, de lo que me da, no de lo que él es. No dicen, mi papá es el ser más hermoso, él es amoroso, él es un ejemplo en todas las cosas. No, sino mi papi me da. Entonces, el ser humano tiende a hacer lo mismo. Ay, mira ese sol tan hermoso que tenemos. Mira esta tierra que queremos apoderarnos. Es que yo soy dueño de todo esto. Y el Señor se ríe. Dice tan chistoso es que queriéndose apoderar de todo y el día que lo llame se va a ir sin nada, sin nada, sin nada. ¿Sí? Entonces, por eso recordemos que siempre solamente somos administradores. En este mundo somos tan solamente empleados. A veces como humanidad nos pasa lo que le pasa a los políticos. Los políticos se sienten dueños del país, no se sienten servidores de la nación, sino se sienten los dueños. Y resulta que son empleados, desde el presidente hasta el portero. Todos son empleados del Estado, de todo el pueblo, porque de los impuestos se les paga a ellos. ¿Sí? Todos reciben un sueldo. Entonces escuchaba hace unos días, ¿por qué un hombre que se gana 50 millones de pesos al mes, por qué el Estado tiene que pagarle el mercado de la casa? Y como son pagos por el Estado, entonces se gastan 100 millones de pesos en mercado. Pero le dicen al pueblo que viva con 1 millón de pesos mensuales para comida, renta, servicios, vestuario, educación y todo lo demás. Y aparte de eso, paga impuestos. ¿Sí? El corazón del hombre. Y así somos con Dios. Dios nos coloca aquí y nos coloca como administradores. Y entonces ahora queremos apropiarnos, sin saber que solamente somos administradores. Amén. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Entonces, estamos aprendiendo cómo Dios siempre ha querido revelarnos todo para que alcancemos su salvación y ¿qué? Y su vida eterna. Hoy la puerta sigue estando abierta para todos los que nos acerquemos a esa puerta, para quienes la crucemos por medio de la fe en Él. La Biblia también nos enseña algo bien importante, y es que esa puerta un día se cerrará. Hay 2 eventos cruciales en la humanidad en la cual se manifiesta este cierre. La primera la vemos en el libro de Génesis capítulo 7. ¿Y por qué quiero decirles esto? Bueno, porque el Señor nos habla de esto, para que tengamos en cuenta que la puerta que hoy estamos leyendo, que está abierta y está dispuesta y está siendo una invitación constante para que pasemos por ella, un día también se cerrará.
Y dice que en el capítulo 7 de Génesis, en el versículo 16, dice, y los que vinieron, está hablando del arca de Noé, en donde el Señor le dice que una parejita de cada uno de los animales y que toda su familia entre. Y luego, y dice, y los que vinieron, ¿los que qué? Vinieron, ¿sí? Dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. ¿Y qué hizo Jehová? Cerró la puerta. El día del diluvio, el arca estaba con las puertas abiertas. Entraron todos los que quisieron entrar, los que pasaron el umbral de esa puerta. Cuando el Señor determinó, cogió y hizo así, ¡pah!, cerró la puerta. Ya nadie más pudo entrar, ni animal ni hombre. Y empezó a llover. Y empezó a llover. Y empezó a crecer el agua. Y empezaron a haber inundaciones. Hasta que el agua tapó el pico más alto de las montañas, que en esos senderos era el monte Araray. El monte Arará. Sí, era el monte más alto, en donde hoy en día aparece la silueta del arca de Noé allá. Ahora, ¿por qué la gente no puede ir allá? Porque son reservas de los árabes, de los musulmanes, y allá el que se acerca van disparando y matando. ¿Sí? Y porque ellos son los que están negando que Dios es verdad. Entonces a ellos no les interesa que se ratifique, pero vía satélite ahí está el arca. Entonces esa fue una de las primeras veces que el Señor cerró la puerta. Pero mire lo que dice la palabra en Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, nos habla de la parábola, habla Jesús de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? Y entonces dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas, y las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor, y aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Sí? Para que se dé cuenta que esto no es cuestión de egoísmo, ¿sí?, o de falta de misericordia. No, es que la vida espiritual es individual y cada quien debe de buscar lo suyo. ¿Sí? Entonces dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué? Y se cerró la puerta. ¿Cuál es la invitación, mis amados? Es que hoy es el día para preparar nuestras lámparas y el aceite y velar sin desmayar hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Porque nadie sabe el día ni la hora en que el Señor haya de volver. Pero el día que venga, anticipadamente cerrará la puerta. ¿Cuál será la puerta que se ha de cerrar? El que el Espíritu Santo será levantado. Cuando se levante la iglesia, será levantado, será quitado el Espíritu Santo. Y hasta ahí fue el plazo. Porque entonces el hombre y este mundo sin el Espíritu Santo y sin Dios, si estando el Espíritu Santo estamos como estamos, imagínense cómo estaremos o cómo estarán los que se queden, porque yo espero no estar acá. Yo espero salir de este parche. Yo estoy preparando mi aceite y lo sigo haciendo, teniendo siempre presente que la palabra de Dios es ciertísima y que no importa lo que el mundo me diga,
este libro tiene más comprobación que cualquier otro libro. Ha subsistido a pesar de toda la contrariedad que se ha levantado contra ella. Y permanece. Y tengo un Dios tan poderoso que si algo mal estuviera en esta Biblia, por gracia y amor a mí y a ustedes, Él podrá cambiar la letra que esté equivocada. Porque Él es todopoderoso. Él es omnipotente y Él es omnisciente y todo lo sabe. Y Él sabe con qué intención en mi corazón hay cuando le busco. Entonces no tengas duda de que si Él colocó este libro en tus manos, ese libro es el que te servirá y será suficiente para que tú alcances el poder alcanzar la promesa más grande que hemos recibido, la de salvación y vida eterna. Amén. Oremos. Amado Señor y Dios, gracias te damos, Padre, por tu preciosa palabra, la cual nos concedes y nos das el privilegio de escuchar, de escudriñarla y de entenderla, Dios. Queremos pedirte, Padre Santo, que hoy, así como tú nos revelas a través del tabernáculo tu presencia y a través de la puerta a tu Hijo Jesucristo, Señor, nos ayudes a, Señor, ser sensibles para entrar a esa puerta, Dios. Y tú dijiste que tú eres la puerta, tú eres la verdad y tú eres el camino y nadie irá al Padre sino a través tuyo, Señor. Permítenos conocerte de tal manera que podamos preparar nuestras lámparas con la luz de tu palabra y el aceite de tu Espíritu, Señor, para estar preparados para el día de tu pronto regreso. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, Dios. Padre, por favor, ayúdanos a perseverar hasta el fin, hasta hallar misericordia, Dios, para hallar el oportuno socorro, Dios. Mira que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Padre Santo, para que te manifiestes poderosamente en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi familia, Señor, en la iglesia, Padre. Revélate, abre las escrituras, abre nuestro entendimiento, danos la capacidad, Señor, para que a través de tu palabra sean abiertos nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, Señor. Por favor, quita toda cauterización de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra mente, Señor, para que podamos comprender y entender los tiempos que vivimos, Dios. Por favor, glorifícate. Señor, siempre has estado presente, siempre has estado hablándonos, siempre te has querido revelar. Y nuestra negligencia es la que lo ha impedido, Señor, que lo podamos entender. Padre Santo, por favor, ayúdanos para que no perdamos más el tiempo, Señor, sino que nos ocupemos de las cosas eternas y no de las efímeras. Mira que te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado y en el poder de tu Santo Espíritu. Y toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, a los que nos siguen por Facebook Live, quiero invitarles a que establezcan y procuren en estos tiempos preparar sus lámparas y el aceite para que cuando el Señor nos llame estemos atentos y preparados. Amén. Y que Dios les bendiga y que Dios les guarde. A los que estamos aquí